Quisiera que por favor abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 7. Me gustaría, hermanos, somos poquitos, pero ¿qué tal si nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios? Lo que vamos a escuchar. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra y te pedimos el milagro de que nuestros oídos puedan oírte. Te pedimos el milagro de que nuestro corazón acepte tu palabra y te pedimos que el milagro de que nuestra voluntad sea cambiada para obedecerte más y conocerte más en este proceso. Señor, gracias por la iglesia y gracias por lo que tú nos estás enseñando en este tiempo. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada, porque es tuya, tú la compraste con tu sangre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como usted sabe, venimos estudiando la carta de Timoteo, que es una carta personal que se escribe cuando Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso y le da instrucciones de cómo es que él debe de alguna manera pastorear a la iglesia, una iglesia joven, un pastor joven, y también era una iglesia joven. Bueno, la estructura de nuestro pasaje, lo que acabamos de leer, es muy fácil, tiene 3 partes. El versículo 1 y 2 es una exhortación a la oración. El versículo 2, pero en la parte B, Pablo habla de los beneficios de obedecer el mandamiento de orar por todos los hombres. Y en el versículo 3 al 7 vamos a ver la razón de por qué debemos orar de esta manera. Entonces tenemos una exhortación a la oración, beneficios de orar como Pablo nos indica y la razón de por qué debemos orar así. Y bueno, para hacer una introducción, estamos viendo una carta que habla netamente de eclesiología. ¿Y qué es la eclesiología? Es la disciplina teológica que estudia a la iglesia y todos sus aspectos, ¿no? Entonces, acá yo le puse título a este sermón, tiene 3 títulos, si usted quiere le puede agregar un poco más. Pero, ¿sabe por qué? Porque es muy amplio el tema. Entonces yo le puse exhortación a la oración, o también pensaba, puede ser eclesiología paulina, o también puede llamarse un culto bueno que agrada a Dios. Y usted puede ir agregándole títulos, ¿no? En base a lo que vamos a ir viendo. Pero básicamente lo que estamos viendo es la eclesiología paulina. Una guía práctica de cómo se debe pastorear a una iglesia. Y cuáles son las cosas que a Dios le agrada que ocurran en la iglesia. Y Pablo no estaba estudiando la iglesia, sino que él la estaba fundando. Así que si queremos saber cómo era que debía llevarse a cabo un culto que realmente agrade a Dios, es muy necesario que estudiemos estos textos, muy necesario.
Y bueno, la Biblia, y en especial en estos pasajes de la carta de Timoteo, son muy esenciales para ver qué es lo que a Dios le agrada que se haga cuando se reúnen los hombres en la congregación, las familias. Y tener una perspectiva de cómo es que la iglesia al reunirse debe tener una meta fija, que es cómo hacer para glorificar y agradar a Dios y que Dios sea glorificado. Entonces, al ver estos textos, nosotros vamos a ver, por decirlo de una manera más técnica, vamos a ver, según la palabra de Dios, una perspectiva teocéntrica, o sea, de cómo debe realizarse el culto. ¿Qué quiero decir con eso? Que en la perspectiva teocéntrica vamos a ver cómo es que Dios determina que se haga un culto en una iglesia. Por eso es muy importante. ¿Y saben por qué digo esto? Repito, si nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, entonces no es una perspectiva teocéntrica, es una perspectiva que parte del hombre, ¿no? Y a veces creemos que Dios se va a sentir satisfecho con cualquier tipo de acto de adoración que le presentemos. O sea, yo hago esto porque a mí me gusta. ¿Usted qué cree, que eso le agrada a Dios? Si nosotros miramos el primer culto que se registra en la Biblia, vamos a darnos cuenta que no es como yo quiero que me tengo que presentar delante de Dios o entregar cualquier tipo de ofrenda y Dios lo tiene que aceptar, así porque sí. Vamos a verlo, ¿le parece? Génesis capítulo 4, versículo 3. Todos recuerdan el pasaje y la historia. Pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y dice la Biblia, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando, y con todo tú lo dominarás. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Es evidente que Caín sabía que había un tipo de ofrenda que agradaba a Dios. Dice, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué creemos que Caín sabía cuál era la ofrenda que le agrada a Dios? Porque sus padres, cuando pecaron, fueron vestidos de pieles después de que alguien fue sacrificado. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es un prototipo del Evangelio. Alguien pagó, murió para que yo sea vestido y mi indignidad sea cubierta. Y este era el acto de adoración por el cual los hombres se acercaban a Dios, recordando que uno tenía que tomar el lugar por ellos y que ellos recordaban la promesa de que Dios dijo que alguien vendría y que moriría, nacería una mujer y moriría, pero aplastaría la cabeza de Satanás. Pero aún que Caín sabía todo esto, él decidió de hacer algo que le parecía bien a él, pero que no le parecía bien a Dios. Y sufrió las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Dios no se agradó de sus obras. Dios no recibió su ofrenda. Y en vez de arrepentirse y hacer lo que a Dios le agradó, Caín se enoja y mata al que sí estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos
la de su hermano eran justas. No sé si a usted le pasó, tal vez usted siempre fue un buen alumno, pero yo no lo era. Y cuando me iba al colegio y habían tareas grupales, pedía la tarea del profesor y bueno, yo le decía a mis compañeros, pará, que yo no hice nada, no digas nada. Y siempre el que estaba haciendo las cosas bien decía, sí, profe, yo hice la tarea. ¿Con quién me enojaba yo? ¿Conmigo que no había hecho la tarea? Me enojaba con el que para mí era una ortiva. Busque la palabra ortiva, no es una palabra mala. Habla de que se manifiesta un astro y queda todo al descubierto. Entonces él me dejaba al descubierto. Y Adán dejaba al descubierto la mala obra de Caín. Y en vez de Caín arrepentirse, se enojaba contra el que hacía las cosas que le agradan a Dios. Qué pecador que era yo. Gran pecador. Pero sabe, hermano, hoy nos vamos a presentar de nuevo delante de Dios. Y nuevamente, de alguna manera, Dios nos va a mostrar si se agrada o no de nuestras ofrendas. ¿Y qué haremos? ¿Nos enojaremos con el ortiva? ¿Aceptaremos la corrección en el caso de que haya una corrección que hacer? ¿Daremos gracias a Dios por su amor, por su tierna paciencia y por su guía y por su enseñanza que es clara y que nos enseña cómo es que debemos acercarnos a Él? ¿O nos enojaremos? ¿Contra Dios, contra nuestros hermanos? Parece que hay solamente dos opciones. O hacemos lo que a Dios le agrada, o hacemos la nuestra. Así que acá en nuestro texto, hoy el Señor nos va a hablar en este sentido. Y vamos a ver qué tipo de ofrenda estamos trayendo a Dios. Versículo 1 dice, exhortación a la oración. Y mire lo que dice Pablo. Exhorto ante todo. Pues si usted tiene la Biblia de papel, por favor, subraye ese pasaje, esa porción. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bueno, en la eclesiología paulina siempre había por lo menos dos máximas que debían cumplirse dentro de lo que era la regla en la iglesia o cómo debería llevarse a cabo un culto. La regla número 1 era que todo lo que se hacía en la iglesia debería hacerse para la gloria de Dios. Todo. Y pasajes que atestiguan esto, 1 Corintios capítulo 10, 31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que se hace en el culto que agrada a Dios debe hacerse para la gloria de Él. Y la segunda cosa que Pablo pedía en un culto que realmente agrada a Dios es que debía hacerse todo con orden. Todo en orden. En la iglesia debe haber un orden. No puede pasar que la persona entra, uno tiene ganas de hacer una cosa, otro hace otra. Yo siento así, pastor, a mí me gusta así. Orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, las dos máximas es hacerlo todo para la gloria de Dios y hacerlo todo ordenadamente y decentemente. Parece una tontera decir hacer un culto para Dios algo decentemente, pero realmente con lo que vemos hoy nos damos cuenta que hay gente que es indecente. Y bueno, y como vimos en los pasajes anteriores, Pablo había llamado a Timoteo para que se quedara en Éfeso y para que ponga en orden una iglesia que al parecer aceptaba de buena gana cosas que a Dios no le agradaban o no aprobaba. Entonces Pablo le dice a Timoteo que pelee como un buen soldado obediente y que se mantenga firme para poder arreglar todo lo que estaba torcido. ¿Y cómo debía hacerlo?
de tres maneras. Primero debía rechazar las falsas enseñanzas. Ahí es donde se filtraban y donde empezaba todo lo malo. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1:18. Ya lo vimos en los pasajes anteriores, pero sería bueno hacer un repasito, ¿no? Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Esta palabra fe es cuerpo doctrinal apostólico, manteniendo la sana doctrina. Y la buena conciencia, que era vivir de acuerdo a la sana doctrina. Dice, por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ahora, 1 de Timoteo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean, ¿qué? Discusiones más bien que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, la primera manera que Pablo le dice a Timoteo, como buen pastor, lo primero que tiene que hacer es desechar falsas doctrinas. ¿Usted quiere saber qué hace un pastor bíblico? Desecha falsas doctrinas. Su tarea principal. La segunda es que Timoteo debe reconocer las falsas enseñanzas y debe llamar a los hombres a que se arrepientan. Y si los hombres no quieren dejar estas malas enseñanzas y estas malas prácticas y esta mala conciencia, Pablo le dice a Timoteo, aplica la disciplina. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Timoteo se iba subiendo, ¿no?, los escalones en su tarea. Enseñar y reconocer, hacer callar a los que enseñaban mal, pero a los que aún consentían debía disciplinarlos y expulsarlos de la iglesia. La disciplina era una ordenanza. Y por último dice, ¿cuál era la tarea que tenía que hacer Timoteo? Además, para restaurar esta iglesia que había estado atacada por estos falsos maestros. Dice, Timoteo tenía que volver a enseñar lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Y esto que acabamos de leer es lo que a Dios le agrada. Timoteo recibe de Pablo una instrucción. Hiciste callar a los falsos maestros, se disciplinó a las personas que no estaban de acuerdo a la palabra y a la buena conciencia. Ahora, manda a la iglesia a que haga lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Pablo decía, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo dice, ahora que ya el campo está limpio, ahora debemos hacer que se siembre la buena semilla. Y Pablo dice, ruega, exhorta y anima a que la iglesia haga algo. ¿Qué es ese algo? Que oren. Y mire lo que es interesante, porque esta petición no es una petición cualquiera, es una petición prioritaria. Nuestro texto dice, ante todo. Ante todo, Pablo dice, oren. Y mire esto, por ser Pablo un apóstol de Jesucristo, este ruego y esta petición se convierten en un mandamiento para nosotros. Y en la mente del apóstol, la sana eclesiología debe comenzar ante todo con la oración. ¿Queremos tener una iglesia sana? ¿Cuántos quieren tener una iglesia sana? ¿Cuántos quieren tener una iglesia que agrade a Dios? Bueno, antes que todo debemos orar. Este es un mandamiento, hermanos, que no ha vencido y que no vencerá. Y si realmente nosotros queremos presentarnos delante de Dios y agradar su corazón, la iglesia que agrada a Dios debe hacerlo por medio de la oración congregacional. Este es el punto.
¿Por qué? Porque este pasaje no está hablando del tema de la oración individual, sino que está hablando del tema de cómo debe brindarse un culto que genuinamente agrade a Dios. Por lo que si realmente queremos presentarnos delante de Dios y agradarlo, debemos hacerlo por medio de la oración congregacional. Repito, esto es muy importante. No está hablando el pasaje de la oración individual. Es de orar unos con otros. Y saben, hermanos, en el cristianismo occidental se enseña mucho, lamentablemente mal, que las oraciones debe hacerlo uno en privado. Y sí hay un ámbito para la oración privada. Pero hermanos, si nosotros queremos tener cultos que glorifiquen a Dios, debemos entender que Dios se agrada cuando la iglesia se reúne a orar y están unos con otros. Y esto muchas veces viene por la mala enseñanza. Algunos a veces se reúnen a orar, pero son oraciones individualistas, egoístas. Y saben que esto lleva a que las personas tengan una convicción errada de sí mismos. Y algunos sencillamente se sienten más espirituales que Jesucristo. No estoy siendo exagerado, estoy siendo bíblico. Hay personas que dicen, no, yo oro en mi casa, no quiero orar en la congregación, yo no necesito orar con mis hermanos. Pero esto ni siquiera Jesucristo lo hizo. Hay personas para mí que fueron tan mal enseñadas que este error los llevó a creerse más espirituales que nuestro Señor. Mira lo que dice Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Oren conmigo. Pero hay personas que dicen, yo no necesito orar con mis hermanos. Esto es terrible. Y después volvió, versículo 40, dice, luego volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermanos, hay personas que dicen, yo no necesito orar con mis hermanos. Hay personas que este error los llevó a creerse que son más espirituales que los mismos apóstoles. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Ahí dice personas, no, yo le pido al Señor, yo tengo una relación personal con Dios en mi casa y le escucho y no necesito juntarme a orar con mis hermanos. Más espirituales que Juan y que Pedro. Algunos aún también se creen que son más espirituales que la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y fíjense lo que hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Unos con otros. Entonces, en conclusión, la iglesia debe obedecer al mandamiento de Dios a que ante todo se vuelvan a la oración congregacional. Nada va a ocurrir si no nos volvemos a Dios en un clamor y en un ruego que sea de acuerdo a su voluntad, juntos. Antes que todo, antes que cualquier cosa. ¿Y qué debemos pedir en esta oración congregacional? Como le dije, hay personas que se reúnen en congregaciones que son alentadas. Tenés que venir a orar a tal hora y cuando te alientan a que vos vengas a orar. Pero, ¿cuáles son las peticiones? Vení y pedí, el Señor te va a dar. ¿Y qué piden? Oh, Señor, dame un idóneo. Señor, que pueda comprar otra moto. Señor, que pueda ascender en el trabajo.
que se me vaya el dolor de muela, que la tía Pocha me regale la bici. Todos tenemos una tía Pocha por ahí. Hermanos, esas oraciones son importantes. Y claro que la debemos hacer. Pero hermanos, el culto que agrada a Dios comienza ante todo con una oración que se debe hacer por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, sin excepción. No hay una sola clase de hombre que esté excluido de esta categoría en la que no necesite a Cristo. Todos los hombres necesitan de Dios. No importa el lugar que ocupe en la sociedad. Porque de eso está hablando Pablo. Versículo 2. Dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Todos los hombres, siervo, libre, rico, pobre, niño, grande, anciano, aún las autoridades. Y fíjense que en ese momento la persona que estaba gobernando el imperio era Nerón. Yo le invito a que usted estudie un poco lo que era esa persona. Ya había ocurrido el incendio y la persecución se había desatado. ¿Y cómo contrarresta a Dios la persecución? ¿Qué hace Dios? Le dice, bueno, corran, escápense, huyan, cada cual por su camino, escóndanse rápido. ¿Eso hace Dios? No, Dios dice, júntense en un culto público y oren por las autoridades. Por los reyes y por los que están en la autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios puede cambiar a alguien con autoridad. Dios puede cambiar a alguien con autoridad, aunque sea blasfemo, aunque sea injuriador. De hecho, Pablo lo era. Él tenía autoridad. Dice versículo 13 de 1 de Timoteo, capítulo 1, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Para Pablo está muy claro, cuando Dios quiere salvar y cuando Dios quiere cambiar un corazón, no importa el lugar donde se encuentre, Él lo puede hacer. Así que Dios llama a que oren por todos los hombres. Versículo 2, pero la parte B. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de orar de esta manera. Dice, ¿para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo lleva a que la iglesia ore por los gobernantes y dice que esto es muy necesario si nosotros como creyentes queremos tener una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. La respuesta es que cuando nosotros oramos a Dios, Dios va a tocar a los gobernantes para que ellos dispongan las condiciones para que la iglesia pueda realizar su culto con libertad, como ahora usted lo está teniendo. Pablo no dice que debemos hacer diferencia entre el que nos gusta como gobierna o no. De hecho, Nerón era el emperador en ese momento. No me dice que ore solo por aquel que tiene mis ideologías políticas. Voy a hablar de partidos no argentinos. No, yo solamente oro por los candidatos republicanos. No es eso. Yo puedo no votarlo, pero no puedo dejar de orar por él. Cristo es muy claro y debemos orar aún por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Romanos 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
Pero ¿qué debemos orar? ¿Qué debemos pedir? Versículo 3 al 7 nos muestra la razón de por qué o cómo es que debemos orar. Primero debemos orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Dice nuestro texto, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Usted se imagina ahí, usted está orando, Señor, te pido por... No quiero dar nombres porque... Te pido por el presidente, nuestro presidente. Señor, y mi corazón ya empieza como una olla a presión a levantar temperatura. Señor, la inflación, bendecilo, Señor. Y yo imagino que Dios dice, esto me gusta, me agrada. ¿Sabe por qué le agrada? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. Y eso está hablando, en nuestro contexto, está hablando de todos los estratos sociales. No está hablando de todos los hombres individualmente. ¿Por qué? Porque el contexto nos habla de que Pablo dice, yo fui constituido y hablo la verdad y no miento, apóstol de los gentiles. Y esto era algo que no entraba en la mente de los judíos. ¿Cómo es que los gentiles van a ser salvos? Decía Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio. No podemos negar el bautismo a estos. Decía, la idea era de él, quería negar el bautismo. Pues no entendía. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Y a nosotros no se nos pide que averigüemos si una persona ha sido elegida o no por Dios para orar por él. No, voy a orar solamente por los elegidos, solamente por los que vienen a mi congregación. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nadie más que Dios solamente conoce quiénes son sus escogidos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Hay algo que nosotros tenemos que saber. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. No nosotros, Él conoce a los suyos. Así que nosotros, como no sabemos quiénes son, tenemos que orar por todos y predicarle a todos. Y cuando nosotros oramos por todos los hombres, tenemos la plena seguridad de que tales oraciones son buenas y agradables delante de nuestro Señor. Y mire esto, la palabra apodectos es agradable, que viene de apodecchomai, que significa recibir. Hago mi mejor esfuerzo con el griego, hermano. Ay, Dios santo. Recibir alegremente, aceptar con satisfacción o dar la bienvenida de todo corazón. Cuando nosotros oramos por todos los hombres y por las autoridades, dice que Dios se alegra y nos recibe con alegría. Nos acepta con satisfacción y nos da la bienvenida de todo corazón. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuántas de estas oraciones hacemos regularmente? Las que alegran el corazón de Dios. El Señor acepta las oraciones por los perdidos. Pero, ¿cuántas oraciones hacemos por los que no conocen al Señor? Esta oración engrandece y glorifica el mensaje del Evangelio. Porque solamente el mensaje del Evangelio y la salvación pueden cambiar las personas, las familias, los vecindarios, las ciudades y los países.
A veces oramos, Señor, te pedimos que se levanten políticos para que estén en autoridad y cambien las leyes. Porque nuestra mente está torcida y creemos que las cosas solamente van a cambiar cuando están en los estratos políticos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos se conviertan y a medida que las personas van siendo salvas, la sociedad va cambiando. Y Dios no tiene una limitación para salvar. Antes pensaban que solo la nación de Israel iban a ser salvos. Pero el mensaje, el gran mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento es que ahora todas las naciones, si creen en el mensaje del Evangelio, son salvos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios en su misericordia ha decidido llamar a todos los hombres sin importar si son o no son de la nación de Israel. No por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y Dios desde antes de la fundación del mundo ya escogió a los que iba a salvar por su gracia infinita. Y tengo, hermanos, un batallón de versículos, pero quisiera leerlos algunos. Dice, 1 de Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Elegidos por Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios ya tiene a sus escogidos. Él los escogió de antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 6, versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 17, 6, este es uno de los textos más contundentes. Dice, he manifestado tu amor a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, mire esto, hermano, esto es contundente. Yo ruego por ellos, por los que el Padre le dio. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Estos textos, y hay muchos más, que nos hablan claramente de que Dios, pudiendo haber sido justo con la raza humana, decidió mostrar en algunos su misericordia. Él podía ser justo, porque justo era que todos los que pecaron mueran. Y Él podía haber hecho lo mismo que hizo con los ángeles. A los ángeles no perdonó a ninguno. Con los ángeles Él fue justo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios podía haber hecho lo mismo que hizo con los ángeles, pero decidió, dice, voy a salvar a algunos, para que mi gracia se manifieste y se conozca. Y esto es lo que entendemos cuando leemos Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son llamados,
pocos los escogidos. Y el acto de amor de Cristo en la cruz hizo posible, sí, la universalidad del mensaje. ¿Qué significa esto? Que al morir Cristo en la cruz, ahora nosotros podemos llamar a todos los hombres al arrepentimiento y orar por todos los hombres para que el Señor les conceda gracia para que puedan creer. Pero claramente solamente van a creer aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y Pablo lo remarca una y otra vez. Y la razón de su esfuerzo, la razón de su sacrificio, la razón de que todo lo soporto, dice, y todo lo sufro, es que, por tanto, decía 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. No sé quién son, pero voy a predicarles a todos. Amén. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea, hermanos, esto puede sonar hasta chocante. Hermanos, estos calvinistas empiezan a enseñar esta doctrina de la elección. El problema no es con el calvinismo, ¿saben? El problema es con la Biblia. Porque cuando más estudias tu Biblia te das cuenta que Dios es soberano y Él salva por gracia a quien Él quiere. Punto. Entonces no es que nos choca el calvinismo, nos choca la Biblia. Esto debe alentarnos, hermanos. Algunos dicen, ¿para qué predicar si Dios ya tiene a sus escogidos? ¿Saben qué es eso? Una blasfemia. Una desobediencia abierta en contra de lo que Dios dice. Dios te dice, yo conozco a los escogidos, vos no. Vos tenés que hacer tu trabajo. Orar y predicar el Evangelio a todos los hombres. Pero ¿sabe qué, hermano? Nadie va a la obra si primero no ora. Nadie predica si primero no se presenta delante de Dios con sus hermanos y decididamente unen sus esfuerzos para clamar a Dios para que salve a todos los hombres que se les he presentado el mensaje. Sean ricos, sean pobres, judíos, gentiles, bárbaros, hombres, mujeres, niños o grandes. Solo hay una sola manera de que todos los hombres sean salvos. Y no importa la condición o su puesto en la sociedad. Y esto es lo que Pablo dice a continuación, versículo 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en fe y en verdad, digo la verdad en Cristo, no miento. Y mire esto impresionante, ¿no? Pablo conecta la oración de la iglesia con el mediador, quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Este que se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Y que está sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo en los días de su vida vivió una vida de intercesión todos los días de su vida. Él nos dio un ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ¿qué hacía Jesús? Andaba paseando en el lago de Galilea, le hacía pescar a los muchachos. ¿Tienen algo que hacer, chicos? Vayan a hacer echar fuera demonios por allá, después vienen. No, hermanos. Dice la Biblia, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. No la suya, sino de la muerte de aquel a los cuales Él ha venido a salvar. Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo oró por
tu vida, Cristo oró por mi vida todos los días de su vida, mientras estuvo aquí en la tierra. Pero además, fíjense esto, además oró por las personas que nos iban a predicar a nosotros. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y parecería, si no somos dormidos, parecería que tenemos todo lo que necesitamos para ser efectivos en la misión. Tenemos todo. Mire, tenemos el mediador correcto entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Además, Él se dio a sí mismo para limpiarnos de nuestra maldad. También tenemos el testimonio que se dio a su tiempo por los apóstoles, pero ahora ese mismo testimonio nos llegó a nosotros. Y además tenemos la oración de Cristo para que nuestros esfuerzos sean eficaces. Tenemos todo, es como tenemos a Messi, tenemos a Haaland, tenemos a Julián, tenemos todo. ¿Y qué nos está pasando? Pero parece que hay algo que no estamos teniendo como iglesia. Y es que no estamos orando por todos los hombres para que sean salvos. Ya que no es algo manifiesto en nuestras reuniones. Y aquí solo hay dos opciones posibles. O somos desobedientes o no somos hijos de Dios. O somos desobedientes a lo que Dios nos dice o no somos hijos de Dios. Porque una persona no va a amar el evangelismo o no va a sentir pena por aquellos que se están perdiendo si no es hijo de Dios. Y hay una frase, una parte que leí de un sermón de Spurgeon. Estamos teniendo la costumbre de leer los sermones con mi familia los lunes. Dejamos que Spurgeon nos predique. Y encontré algo con respecto a la oración. Dice, Spurgeon está hablando, dice, y ahora un pensamiento acerca de quiénes son los hijos de Jacob, quiénes son los hijos de Dios. Dice, pues, si yo quisiera que ustedes averigüen si ustedes mismos son hijos de Jacob, son hijos de Dios, dice, ellos son hombres de carácter muy especial. Si bien es cierto que en el carácter de Jacob hubo ciertas cosas que no podemos alabar, hay una o dos cosas que Dios alaba. Allí está la fe de Jacob, gracias a la cual Jacob calificó para que su nombre fuera escrito entre los nombres de ilustres hombres poderosos que no recibieron lo prometido en la tierra, pero lo tendrán en el cielo. ¿Son ustedes hombres de fe, amados hermanos? ¿Saben ustedes lo que es caminar por fe, obtener su alimento temporal por fe, depender del maná espiritual para vivir? Todo esto por fe. ¿La fe gobierna sus vidas? Si es así, ustedes hijos de Jacob. Continuando, Jacob era un hombre de oración, un hombre que luchaba y que gemía y que oraba. Por allá veo un hombre que no oró antes de venir a la casa de Dios. Ah, tú, pobre pagano, ¿acaso tú no oras? No, responde él. No se me ocurrió tal cosa. Durante años no he orado. Bien, espero que lo hagas antes de que mueras. Si vives y mueres sin orar, tendrás tiempo para orar cuando llegues al infierno. Veo allá a una mujer. Ella tampoco oró esta mañana. Estuvo tan ocupada arreglando a sus hijos para que fuera a la escuela dominical que no tuvo tiempo para orar. ¿No tuviste tiempo para orar? ¿Tuviste tiempo para vestirte? Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Y si te hubieras propuesto orar, lo hubieras hecho. Los hijos de Jacob no pueden vivir sin oración. Son luchadores como Jacob. Son hombres en los que el Espíritu Santo obra de tal manera que ya no pueden vivir sin oración. Como yo no puedo vivir sin respirar, ellos deben orar. Señores, presten mucha atención. Si ustedes están viviendo sin oración, ustedes están viviendo sin Cristo. Y si mueren así, su porción será en el lago que arde con fuego. Que Dios los redima, que Dios los rescate de una suerte tal. Pero ustedes son los hijos de Jacob. Estén tranquilos, pues Dios es inmutable. Algunos dirán, menos mal que se murió, ¿no? Porque
Era, era bravo. Pero hermanos, a veces parece que la oración pasa a un segundo plano. Y no nos convoca, realmente no nos convoca. Preferimos hacer cualquier otra cosa que venir a reunirnos a la oración. Hermanos, ¿saben qué? Yo ya llevo más años de vida como creyente que como mundano, ¿no? Ella es lo que me di cuenta. ¿Sabe cómo empieza la apostasía? La apostasía comienza cuando las personas dejan de venir a los cultos de oración. La persona se empieza a enfriar, la persona se empieza a autocalmar a sí misma, dice yo oro en mi casa, se desenfoca de lo que Dios le agrada, después se molesta con el que hace lo que a Dios le agrada y siente que le ofende cuando otros le dicen hermano vamos a orar, vení vamos a orar. Se ofende, se enoja. Así comienza la apostasía, con personas que no le dan valor o importancia a la oración congregacional. Y si somos cristianos, si somos hijos de Jacob, tenemos dos opciones. O somos obedientes al llamado de Dios a la oración, o somos desobedientes. O en el peor de los casos no somos cristianos y necesitamos que Cristo nos salve y que nos dé un corazón compasivo, lleno de amor por aquellos que no lo conocen. Repito, alguno dirá, esto es muy radical, es muy duro. Pero esto es la Biblia. O dejamos que la Biblia nos pastoree, o apaciguamos nosotros nuestros propios corazones. Y tratamos de agradar a Dios como a nosotros bien nos parezca. Y en conclusión, yo le hago una pregunta. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza de que Dios puede ser el coordinador del culto? ¿Se le pasó alguna vez la idea esa? De que Dios venga y dijo, bueno, yo hoy voy a coordinar el culto. Quiero que en la iglesia se haga esto, se haga esto, se haga aquello. ¿Se le pasó eso por la cabeza? Eso es exactamente lo que estamos viendo acá. Porque es el culto para Él. Si nosotros, imagínense qué lindo sería que digamos, Señor, coordinad vos hoy el culto. ¿Qué crees? Quiero que se junten a orar. ¿Ok? ¿Se le ocurrió alguna vez que Dios puede haber dejado instrucciones claras y específicas para que si nosotros lo cumplimos, Él se alegre y nos acepte con satisfacción y además nos da la bienvenida a su presencia de todo corazón? ¿Se le ocurrió eso? Eso es lo que dice nuestro texto. Dios hizo eso, nos dejó instrucciones claras para que nosotros nos acerquemos y tengamos comunión con Él y le amemos y alegremos su corazón. Esto es lo que dice nuestro texto. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones de acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, si vamos a ser trascendentes, si vamos a hacer algo que realmente afecte y que tenga un peso eterno y que cuente con el beneplácito de Dios, solo va a hacerse por medio de la oración congregacional por los perdidos. Amén. Fin del sermón. Oramos. Señor, qué lección impresionante, Señor. Qué clara es tu voz. Qué profundo, Señor,
es lo que acabamos de escuchar. Señor, y hoy nos encontramos en la misma condición que Caín y Abel. Señor, y hemos encontrado que tal vez no hemos presentado una ofrenda correcta y no hemos tenido un culto teocéntrico, sino más bien antropocéntrico. Y hoy nos arrepentimos, hoy venimos delante de ti a pedirte que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a volvernos a la oración, a reunirnos con nuestros hermanos, a juntarnos, a vernos en los rostros, a alentarnos, a acompañarnos y a direccionar por medio de la oración la única causa y razón de ser que tiene la iglesia, que es predicar el Evangelio para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Señor, tenemos tantos familiares, tenemos tantas personas conocidas que no te conocen. Señor, y hemos sido negligentes y débiles en la oración. Ayúdanos para que nuestras reuniones de oración se vuelvan, Señor, reuniones que te agraden a ti. Y que tú nos recibas alegremente y concedas la bendición para que nuestros esfuerzos sean eficaces. Señor, aquel hombre, John Knox, muriendo, ya viejo y cansado, clamaba: dame Escocia o me muero. Señor, danos resistencia, danos Argentina. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén y amén.